Había un hombre que fue juez y gobernante de Israel por espacio de 20 años. Tenía todo a su favor. Sin embargo, su peor enemigo fue su propia persona. Él mismo llegó a dañarse a sí mismo y mucho. Tenía una fuerza sobrenatural cuando Dios operaba en su vida y además tenía cierto atractivo para algunos, pero echó a perder todo esto y desperdició su vida y se buscó toda clase de problemas. Estamos hablando, usted quizás habrá acertado, de Sansón. Sansón personifica tres de las formas más comunes de buscarnos problemas. Formas que aún siguen siendo tropiezo a muchos porque la naturaleza humana no cambia, es universal. Y todos tendemos a caer casi siempre en las mismas trampas. Sansón hizo de su vida un desastre porque tomó tres decisiones fatales. Si identificamos estas tres trampas, podemos resolver los problemas en los cuales nos hallamos quizás inmersos en estos momentos y evitarnos otros para el futuro. La historia de Sansón no la vamos a leer toda, pero yo se la recomiendo que usted la pueda leer. No va a tardar más de 15 minutos. Se encuentra en Jueces capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y termina en el capítulo 16. Solamente vamos a considerar algunos principios claves de su vida porque él tomó varias malas decisiones que le trajeron problemas y es justamente lo que yo quiero evitarles en esta noche. En primer lugar, nos buscamos serios problemas si rehusamos aprender de nuestros propios errores. Sansón tuvo dos debilidades a lo largo de su vida. La primera debilidad que tuvo Sansón fue la ira. Anótelo por favor, la ira. Sansón se airaba con frecuencia. Perdía el control, estallaba en ira. Sus acciones, si usted lee el capítulo 13, donde cuenta la historia del nacimiento, y luego el capítulo 14 comienza a contar ya algunas cosas que él hizo de grande, se va a dar cuenta que las acciones donde él tuvo que matar a los filisteos fue casi siempre impulsada por venganza. Mató a 30 hombres porque la ira lo consumía. Prendió fuego a todo un campo por venganza. Dijo que no iba a parar hasta vengarse de cada uno de ellos. Y así amenazaba y así era su estilo de vida. La vida repleta de Sansón parece estar siempre llena de ira, ira que nunca pudo superar. Fue un gran problema para este hombre. Pero él rehusó aprender de sus errores. Él los cometía una y otra vez. Nunca pudo lograr superar ese problema. Yo no sé cómo anda usted con el tema de la ira. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 29-22, que el hombre iracundo levanta contiendas. Indudablemente, uno puede ilustrarlo con muchos ejemplos en casa. Quizás usted tenga un hijo o una hija que anda siempre airado, enojado. Quizás hoy mismo usted vino a la casa de Dios con el ceño fruncido, medio enojado. Y ya uno se da cuenta al saludarlo. Y cuando uno viene con rostro medio malo, alguno es como que se cohíbe a saludarlo. Y usted dice, en la iglesia nadie me saluda. Cambia la cara y te van a saludar. Porque algunos es como que se hacen los malos tratando de alejar a las personas. Es como un escudo que ponen, cara de malo. Pero la Biblia dice, el hombre iracundo levanta contienda. ¿Nunca le pasó que usted fue a saludar a alguien y el hecho de saludarlo ya le causó problemas? Dice, y el furioso muchas veces peca. El hombre que tiene el problema de la ira y que no la ha aprendido a dominar, con sus palabras, en la conversación, ya le genera problemas. No sabe expresarse correctamente.
Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Como que hay que saber tratar con ciertas personas. Cuando en casa alguien se enoja, la forma más correcta de proceder como cristiano, bíblicamente, es bajar el tono. No responderle con la misma intensidad, porque justamente eso es lo que genera la contienda. Mas la palabra áspera, dice, hace subir el furor. Si uno habla fuerte y el otro contesta fuerte, indudablemente va a traer grandes problemas a quien sea la persona más consagrada a Dios, sea una persona que hace mucho que viene al camino del Señor. Uno tiene que aprender a tratar con el tema de la ira. Colosenses 3:8 dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y pone en primer lugar ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestras bocas. Claro, eso era la vida antes de Cristo. Cuando no conocíamos el camino del Señor, cuando la Biblia no gobernaba como gobierna ahora nuestro estilo de vida. Y Pablo dice, dejad vosotros estas cosas. Algunos dicen, pero el Señor no me lo quitó. No, te está diciendo, hay una parte que tenés que poner. Tenés que dejar de desear ese estilo de vida. Tenés que poner algo de vos. No es que el Señor te lo quita por quitártelo, tenés que renunciar a ese estilo de vida antiguo. ¿Cuántos creen que el Señor puede ayudarte a cambiar tu forma de expresarte y a ayudarte a dejar la ira? Sí, pero hay algo que uno tiene que poner. El deseo, tiene que poner el empeño. Dice, dejen ustedes de pecar de esta forma. Dejen la ira, el enojo, la malicia. Tenemos que tratar de canalizar la ira. Usted sabe que la ira es una emoción que Dios le puso al ser humano. Dios, por ejemplo, tiene ira y nunca peca. Pero se enoja contra el pecado. Y ama al pecador. Pero entonces, ¿para qué Dios nos puso la ira? Para que la aprendamos a canalizar. Porque, ¿para qué sirve la ira? Para tomar algunas situaciones y cansarnos, porque justamente la ira viene por un cansancio. Cansarnos con algunas situaciones y darle solución. Es decir, que Dios puso la ira en nosotros para que nos cansemos de ciertas situaciones y solucionemos algunos problemas. Por ejemplo, ¿nunca te agarró ira de escuchar ese goteo del cuerito que pierde agua? Y tu esposa está esperando que te enojes contra eso. Y contra eso no nos enojamos. Obvio cuando llueve, ¿no? Y la gotera. Y usted dice, no, pero esto lo solucionan en un santiamén. Y va y pone el balde. O el fontón de chapa. ¿Se acuerda del fontón de chapa? Para eso Dios te dio la ira. Para que te enojes contra situaciones y soluciones los problemas en casa. Ajá. Para eso es y para eso. Para que la canalicemos positivamente, dominemos la ira. Utilicémosla entonces para resolver problemas crónicos propios y también de tu hogar, porque a veces decimos, pero yo no puedo andar enojándome por cualquier cosa. Yo no puedo tener este carácter y te tiene que agarrar esa ira, decir, yo tengo que cambiar. No puedo levantarme todos los días a las 11 de la mañana. No puede ser que me tengan que empujar para ir a trabajar, no puede ser que deje siempre estos trabajos, no puede ser, y tenés que, para eso sirve la ira, para enojarte y cambiar no es por todo. Pero Sansón no le encontró la vuelta, tenía ese carácter explosivo y casi siempre lo que hizo, las acciones que le vemos en la Biblia, fueron motivadas por la ira. Otra debilidad que él tenía era el deseo carnal descontrolado. Tenía fuerza física en algunos momentos, pero tenía debilidad moral. Tampoco nunca logró superar ese problema en su vida y eso lamentablemente le terminó ocasionando su derrota final.
Tenía como errores cíclicos, constantes en él, como por así decirlo, seguro que otra vez vuelve a caer. Anda bien, pero seguramente, ¿cuánto jugamos? ¿Cuánto le dura esto? 2 años, 3 años, pero va a volver a caer. La gente lo veía y decía, anda bien, pero ¿hasta cuándo va a andar bien? Errores cíclicos. Para él, la vida moral era como jugar con fuego. ¿Qué le dice usted a su nieto, a su hijo? No juegues con fuego porque te vas a quemar. Te vas a quemar. Y el hijo lo mira como que usted le quiere prohibir jugar. Como que usted es malo. Y entonces usted dice, van a jugar. Termina quemándose. El que juega con fuego, se quema. Y Sansón fue ese estilo de persona. A ver hasta dónde puedo llegar hasta no quemarme. A ver hasta dónde puedo llegar a arrimarme al precipicio sin caerme. ¿Conoce ese estilo de gente? Que va probando, a ver hasta dónde puedo llegar, a ver si llega, no llega. Llega un momento que ocurre lo que uno no quiere que ocurra. Deliberadamente ignoró por completo Sansón los principios de Dios con el tema de la relación a la atracción al sexo opuesto. Está mal desear a una mujer si uno es hombre. El deseo, ¿quién lo puso dentro del corazón del ser humano? Dios nos hizo personas que deseemos. Está bien que un hombre desea a una mujer y que una mujer desea a un hombre, pero Dios puso leyes, Dios puso límites, y cuando nosotros ignoramos esos límites, nos vamos a meter en serios problemas. Como quien bromea, casi burlándose, jugó Sansón el terrible juego de la tentación y al fin de cuentas terminó quemándose. Está bien que uno desee una mujer, sí, siempre y cuando esa mujer no tenga dueño, o ese hombre no tenga dueño. ¿Se entiende lo que le digo? Cuando una mujer es casada o un hombre es casado, ya tiene dueño. Y está mal desearla. Porque ya le pertenece a un hombre o a una mujer. Si eso ocurriría, la Biblia le lo rotula como adulterio. Bueno, pero yo no soy casado. Bueno, pero en el caso de no ser casado, está bien que desee, pero ¿puedo desear cualquier persona? No. Porque Dios estableció que no debemos unirnos en yugo desiguales, aún en el tema matrimonial y en el tema de desear. ¿Qué le pasó a Sansón? Iba, dice, caminando ahí por la vida y vio y le gustó una chica filistea. Y fue y le dijo a los padres, me enamoré de una chica filistea. ¿Y qué le dijeron los padres? Pero no había dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo hebreo, no había alguien, te sobran mujeres para darle tu corazón y unirte en matrimonio, pero no, yo quiero la filistea, quiero la filistea, quiero la filistea. Se encaprichó. Léalo. Se puso como ese chico caprichoso a llorar delante del papá y la mamá que quería a la chica filistea. Y los padres terminaron concediéndole, como diciendo, qué sé yo, seguramente, como hacen algunos papás, acá dentro de esto habrá algún propósito de parte de Dios. Porque podemos orar para que se convierta. Sin embargo, muchos cristianos hacen lo mismo que hace Salomón, que hizo Sansón. No someten sus deseos a lo que es la voluntad de Dios. Y están siempre jugando con ese tema de que a ver hasta dónde puedo llegar.
Yo creo que nadie de nosotros en esta noche planifica fracasar, pero es como que de repente todo se te viene encima, y no es que se te viene encima de repente. Los fracasos en la vida de los cristianos es lo mismo que como en el tema de Sansón. Todo es gradual. 20 años tuvo Sansón para terminar con este error en su vida, pero no le dio solución. Pero lo que nosotros no arreglamos a su tiempo, llega el momento en que nos cae encima de vuelta. Hay problemas que se desarrollan a lo largo del tiempo, y si nosotros rehusamos aprender de nuestros errores, en algún momento viene la conclusión sobre nosotros. Ahora, en vez de ser firmes con estos problemas, muchas veces somos complacientes con nosotros mismos. Y ese justamente es el camino que conduce al fracaso. Un fracaso seguro. Pero no solamente con la parte sexual, con cualquier tipo de vicio. Si yo en vez de solucionar ese tema, en vez de entender que es un error que tengo que solucionar, le tengo cierta contemplación, tengo lástima de mí mismo, eso va a terminar haciéndome que yo fracase en mi vida espiritual. La complacencia terminó matándolo. Quizás usted diga en este día, en este aspecto, pastor, del tema del deseo carnal desenfrenado, yo no tengo control. Quizás usted sea sincero con usted misma y pueda decir, pastor, yo soy vencido una y otra vez cada vez que intento luchar con esto. Hoy, en el mundo en el cual vivimos, es un pecado muy común y corriente, y hasta no lo quieren llamar pecado. Pero todo está allí a la mano. Antes, cuando usted quería cometer un error en este tema del deseo prohibido, tenía que buscar la forma de poder lograrlo y cometerlo. Hoy está al alcance de todos. Hoy está a un clic de su mano. Está allí, frente a usted. No es que usted tiene que perseguir esta clase de pecado. Este pecado lo persigue a usted las 24 horas del día. Está disponible para arruinar completamente su vida espiritual. Por eso usted tiene que tomar una decisión en el día de hoy. A Sansón lo arruinó porque nunca le dio solución a este tema de desear cosas que no convienen, porque Dios, que produjo el deseo en el ser humano, le dio límites, estableció pautas para que esto funcione y sea de bendición. Algunos dicen, yo no puedo superarlo, pastor, una y otra vez fracaso cada vez que intento hacerlo. Me convencí que simplemente soy así, quizás Dios me comprenda, pero Dios en esta noche te dice, yo soy tu fuerza. Y Él puede ayudarte a salir adelante. Él puede darte esa fuerza sobrenatural que necesitas para vencer quizás este tipo de problema. Solamente en Él está la solución. Dice el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Será que usted en esta noche pueda entender ese error que tiene con relación a la ira, o ese error que tiene en cuanto al deseo desenfrenado? Sigue diciendo el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Aún de aquellas cosas que no entiendo, pero Señor, sé que no te va a agradar, quiero aún en esa parte, Señor, agradarte y ser una persona que realmente presta atención a estas cosas porque no quiero fracasar. Dice otra versión, nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Es el clamor y el deseo de una persona que vive en completa integridad. En segundo lugar, nos buscamos serios problemas cuando escogemos amistades que no convienen. Sansón, al ser un personaje bastante particular, tenía
la oportunidad de hacerse de amigos muy rápidamente. Pero hay un dicho sabio que yo lo voy a parafrasear, que dice lo siguiente: si quieres salir volando alto como las águilas, no te juntes a caminar apáticamente con los pavos. ¿Se entendió? Si uno quiere aprender a volar como las águilas, no nos juntemos con los pavos. Pero el pavo tiene esa forma de caminar medio flemática, ¿no? Medio como apática. Pero ¿cuántos de ustedes quieren volar alto? ¿Amén? No te juntes con los pavos entonces. Al fin y al cabo, uno llega a parecerse a las personas con las cuales pasa la mayor parte del tiempo durante un día, durante los días. ¿Usted cree que debe prestarle importancia a las amistades que tienen sus hijos? ¿Nunca le dijo usted a sus hijos, cuidado con quién te juntás? Cuidado con tus amistades. No me gusta esa clase de amigos que tenés. ¿Por qué usted le dice eso? Porque sabe que los amigos tienen mucha influencia sobre ellos. Sobre todo en el tema ya adolescente en adelante, los chicos les prestan más atención, le hacen más caso a las amistades que a los padres. ¿Cuánto dicen amén a esto? A todos nos pasó. Llega un momento en que uno lo ve a los padres y ve a los amigos y dice, ¿a quién hago caso? Lo que me dicen los amigos, lo que me dicen papá y mamá. Y ya a esa edad es muy importante la amistad. Por eso ejercen una gran presión sobre los chicos. Pregunto, ¿los padres tenemos que prestar atención también a las amistades? Casi que le pregunto a los chicos, ¿no? ¿Qué piensan de las amistades de sus padres? ¿Será que sus papás ya las saben todas? No, papá nadie lo engaña, mamá es lo más. ¿Será que no tienen que prestarle atención a sus amistades? Sí que tienen que prestarle mucha atención. Tienen que prestar mucha atención. Porque los amigos también ejercen una gran presión sobre ellos. Por eso es muy importante aprender a escoger las amistades con sabiduría. Algunas amistades ponen en duda el propósito de Dios con tu vida. Por eso es muy importante. Yo me acuerdo cuando nos convertimos a Cristo, siempre nos juntábamos con la barra de la esquina. Claro, nos convertimos al Señor e inmediatamente uno cambió de propósito en la vida. Yo me puse la Biblia bajo el brazo y saqué pecho y me fui caminando al culto. Y los chicos de la esquina, ¡ah! ¡Aleluya! Ahí va la aleluya, ahí va el evangélico, y se reían. Y yo miraba para otro lado y me iba para el culto. Al otro día tenía que arrancar de vuelta. Chao, aleluya. Chao, pastor, me decían. Chao. Yo iba tratando de caminar lo más rápido posible para llegar al culto. Y así todas las veces, ¿no? Hasta que ellos se cansaron, pero se dieron cuenta que uno estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Y lamentablemente uno les fue hablando de Cristo a ellos individualmente y muchos fueron rechazando, pero yo decidí hacer la voluntad de Dios. Y si eso tenía que ver con dejar la junta, porque después me di cuenta que eran malas juntas, porque todos los actos de los cuales yo me arrepiento, me arrepentí, me arrepentiré siempre, tienen que ver con esa junta, digo, las dejo. Si lo que menos hago con esta clase de personas es agradar a Dios, lo que menos me va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Así que cambié de junta. Me junté con la gente de la iglesia. Y si bien en la iglesia no había gente joven, porque eran todas personas grandes,
Yo calculo que más o menos de 60 para arriba. Pero no importa, estaba mi hermano, estaba otro hermano y empezamos a orar. El Señor manda jóvenes a la iglesia. Y Dios nos dio jóvenes. Pero el tema era hacer la voluntad del Señor. Aunque el nacimiento de Sansón fue milagroso porque antes de nacer la mamá no podía tener hijo, tenía mucha dificultad en quedar embarazada, se apareció el ángel del Señor y le dijo, mira, vas a tener un hijo con un propósito grande delante de Dios. Él va a ser una persona especial. De modo que Sansón fue especial desde el nacimiento o de antes del nacimiento. Pero llegó un momento que él comenzó a sentir que Dios lo usaba, pero paralelamente se comenzó a asociar con personas malas, personas que no tenían un andar sano, y sufrió mucho e hizo sufrir a muchas personas que lo amaban, porque cuando uno anda mal y anda por mal camino, no solamente uno sufre, sino que también sufren los que nos aman. Sus amistades terminaron llevándolo por mal camino, como pasa siempre. Cuando uno tiene mala junta, ¿dónde termina? ¿Termina bien? Termina mal. ¿Y usted no cree que hay mala junta en la iglesia? Va, cambio de tema. Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros, pero nos buscamos problemas cuando escogemos amistades que no convienen. ¿Te impiden tus amistades vivir por completo el plan de Dios para tu vida? ¿Te quitan el ánimo para hacer la voluntad de Dios o te desalientan al fin y al cabo? Porque aún dentro de la iglesia hay veces que nosotros tenemos 10 amigos, 20 amigos, pero en ese momento Dios nos toca, tenemos un encuentro con el Señor, ya comenzamos a prestar atención en el culto, y ya queremos leer la Biblia, ya queremos hacer algo para Dios. Y los amigos te dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te querés ser el pastor ahora? Y uno no sabe qué hacer porque dice, ¿en qué ambiente estoy? Pero no, déjame eso. Vamos afuera. Y te mandan un WhatsApp. Y vos apagás el celular y estás atento a la predicación. Después dice, pero te mandé 10 WhatsApp, 20 el otro. Y no respondiste. No, estaba en el culto. Porque dice prohibido usar el celular. Y ya te empezás a consagrar. Y ya la gente te ve como medio bicho raro, ¿no? ¿Qué le pasa? Vamos a orar para que no se consagre tanto. Cuando tenés ciertas faltas o ciertas actitudes que dejan mucho que desear, tus amigos que toleran esas cosas, te consienten en esas faltas, en esas debilidades. No son amigos entonces. Si te consienten y no te dicen nada, no son amigos. Eso se llama amiguismo. Amiguismo es esa tendencia a favorecer en perjuicio, aún de esa persona, de la persona que quiere seguir siendo esa clase de amigo que no te ayuda. Un buen amigo puede tirarte bien la oreja. Che, ¿qué te está pasando? Te tira bien la oreja, te pega un buen reto. Ahora, ¿saben qué hacen algunos? Dejan esa amistad y dicen, no me conviene tener esta amistad porque me reta mucho. No te desprendo de esa amistad porque es el único que te ama. El que te tira bien la oreja, el que te reprende y te dice, che, pero ¿qué te está pasando? Contame. Quiero ayudarte. Ese es un buen amigo. Pero el que aplaude y te saca polvo de la espalda aplaudiéndote y alentándote en las cosas que hacen mal, ese no es tu amigo. ¿Un ciego puede guiar a otro ciego? Así le pasó a Sansón. Su ruina fueron los malos amigos. Dios a todos en esta noche nos ha regalado algo, y es el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, que no es más
ni menos que los dichos sabios, está lleno de sabiduría. Allí se nos advierte repetidas veces con respecto a las malas amistades, a las amistades equivocadas que muchas veces elegimos y eso nos va a conducir a la ruina. Por eso usted tiene que leer el libro de Proverbios. Estar expuesto constantemente a las actitudes y valores equivocados, en algún momento esto va a afectar negativamente nuestra vida, porque tener amigos así influencian negativamente en nosotros. Imagínese en un grupo donde usted está de 20 personas que aparentemente son amigos, todos mienten. Y usted tiene un valor inculcado desde chico y en la iglesia le dicen, no, nosotros estamos a favor de la verdad. Va a llegar un momento en que usted va a ser presionado para que mienta. Porque todo el grupo miente y para mentir y cubrir esa mentira, mienten de vuelta y allí están siempre mintiendo, pero usted quiere preservar la verdad. Va a llegar un momento en que usted va a tener que tomar una decisión. Y muchos, por no perder esos amigos, terminan mintiendo. Lo mismo pasa con el fumar. Todos fuman. No, pero yo no fumo. Pero una pitadita. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace una pitadita? Ah, te van a disciplinar. Y te presionan. Dale. Total no te ve el pastor. No te ve tu papá ni tu mamá. Y usted mira hacia arriba, ¿no? Pero hay dos ojos que me ven. Los ojos del Señor. Entonces usted rehúsa. Y ahí, al otro día, dale una pitadita, dale una seca. ¿Qué te hace? Y la presión, y la presión. Y llega un momento en que tanto insisten, para no hacerlo sentir mal, agarra esa persona que está metida en un grupo que no conviene y le mete una pitadita en el nombre de Jesús. Porque hasta queremos espiritualizar lo malo, asociarse con amistades que no convienen. Llega el momento en que uno termina cayendo. Tiene que tomar una decisión. Imagínense si yo agarro a alguien y lo quiero levantar hacia arriba, acá de la plataforma. Yo digo, pero yo estoy alto, estoy bien, extiendo mi mano, tengo fuerza y lo quiero levantar. ¿Es más fácil que la persona que está abajo me tire hacia abajo o que yo lo levante? Si el otro solamente hace así. Por más que yo me crea fuerte, ¿qué va a pasar? El de abajo me gana. Porque hace un poquito más de fuerza y yo termino cayendo. Es muy difícil levantarlo. No quiero poner ejemplo a nadie. Pero yo quiero levantar a alguien y me termina venciendo. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Siempre es más fácil hundir que levantar a alguien. ¿Qué clase de amistades deberías tener, mi hermano? Y usted dirá, pero pastor, ¿a quién me recomienda usted? Yo te voy a contar mi experiencia. Yo entré a la iglesia a los 15 años. No éramos muchos jóvenes aquí. Entonces nos teníamos que ir al templo centro. En el templo centro sí había muchos jóvenes. ¿Sabe qué me pasó a mí? Que tenía una gran influencia de mi pastor sobre mi vida espiritual. Yo me pegué al pastor. Entonces el pastor y la esposa del pastor siempre me estaban aconsejando y me decían la clase de persona que yo tenía que escoger para el tema amistad. Y entonces empecé a desechar uno, empecé a desechar otro también. Me di cuenta que no me ayudaban. Y no tenía amigos. Podía estar en un grupo, pero no tenía amigos. Quizá era compañero circunstancialmente. Pero hermanos, es mejor no tener amigos que tener amigos que te manden a lo profundo. Así que mi mejor amigo se llamaba Jesús.
nunca me falló. Jesús fue, es y será mi mejor amigo. Y uno dice, pero es feo vivir solo. Mira, la soledad es hermosa, siempre y cuando la viva con Jesús. Jesús te dice, mira, deja todo, vení a lo secreto, yo me reúno contigo. Y el que tiene de amigo a Jesús, siempre hace mayoría. Así que, si no hay amigos, espera, en algún momento va a llegar. Los buenos amigos siempre te inspiran, siempre te van a motivar a ser mejores personas, a realizar lo bueno aunque te cueste. No aplauden nunca tu fracaso, son como una plataforma que te ayudan a elevarte más. Si no hay buenos amigos, para ser amigo no sea amigo de nadie, sea compañero espiritual, pero si usted va a entrar en amistad con alguien, entre en amistad con alguien que realmente valga la pena. Y usted trate de ser buen amigo. Amén. No aplauda los fracasos de los otros. El que quiere amigo tiene que tratar de ser amigo de verdad. Se puede hacer. Las malas compañías, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 15:33. Esta traducción dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Sansón no le prestó atención a esto. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Proverbios 12:26. Y en tercer y último lugar, nos buscamos serios problemas cuando nos negamos a tomar a Dios en serio. Permítanme decir algo. Sansón nunca tomó las cosas de Dios con total seriedad. Nunca lo hizo, y eso se hizo muy notable en la vida de este hombre. Vivía solo para él, de una manera egoísta. Sus deseos siempre controlaban sus acciones. Sus deseos siempre tenían que ver con sus decisiones. Tenía cierta mentalidad superficial, no era profundo las cosas de Dios. Era como que si tenía ese dicho que dice, si te hace sentir bien, hacelo nomás. Así era Sansón. Él tenía cosas que cumplir y una conducta que llevar adelante. No tenía que meter la mano en nada que tenía que ver con cosas muertas. Él le tocó cosas muertas. Rompió su voto una y otra vez delante de Dios. No le importaban las cosas que tenían que ver con la vida espiritual. Ahora, el plan de Dios para Sansón, como para usted también, siempre fue la grandeza. Sansón no nació por un accidente, como usted tampoco nació por un accidente. Dios tiene un propósito para con tu vida como lo tuvo con Sansón. Sin embargo, una característica especial de la vida de Sansón fue como que a la parte espiritual él no le dio mayor importancia. Nunca llegó a apreciar realmente el ser usado por Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? A Sansón no le importó. Dando como resultado en todos sus conocidos, como también va a pasar lo mismo contigo, la gente lo miraba a Sansón y ¿sabe qué decía? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Otros lo miraban de lejos y decían, ¡qué desperdicio! Algunos quizás después que fue sepultado habrán dicho, ¿cuánto más podría haber dado este hombre en las manos de Dios? Y otro habrá dicho, un poquito más espiritual, tenía tanto para dar. ¿No es así? ¿Algunos leyeron la vida de Sansón?
Proverbio 18:1 dice, el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Así era Sansón. Vivía de esta forma. Ojalá que nunca se diga ni de tu vida ni de mi vida, qué lástima. Tenía tanto para dar, pero nunca se puso en las manos de Dios. Nunca se consagró totalmente a Dios. Desperdició su vida. Era puro talento, puros dones, pero hermano, dones sin carácter, talento sin espiritualidad. Es un desperdicio. Pero Sansón se metió en problemas. Nunca tomó a Dios en serio. Vivió de esta forma, pero también nunca oraba. Con rara excepción, estaba leyendo ahí la vida de Sansón, capítulo 15, verso 18, dice que oró después de haber matado tantos filisteos que lo acumuló uno arriba de otro con una quijada de asno fresca. La usó como una espada, mataba filisteos. Llegó un momento en que mató hasta el último y se sintió sediento, desfallecía por la sed. Y le dijo, Dios, vas a permitir que este instrumento tuyo desfallezca delante de tu presencia después de haber hecho semejante proeza, que se muera de sed. Y dice la Biblia que Dios abrió de una roca agua e hizo que él pudiera beber para que no se muriera. Hizo una sola oración en su vida y fíjese lo que pasó. Si usted tuviera semejante respuesta de Dios, pregunto, ¿no oraría más al ver semejante respuesta? ¿Cuánto de usted oraría más? ¿Le sacarían provecho a la oración? Que usted ora y las rocas le producen agua, eso fue un milagro. Ahora es el único momento donde yo encuentro que él ora, cuando desfallecía de sed, y también en la escena final de su vida, cuando está a punto de morir. Son las dos oraciones que él hace. Una cuando estaba a punto de morir y la segunda cuando murió. Se acabó ahí la vida de oración de Sansón. Que le dijo, Dios, devuélveme la fuerza que me diste en algún momento, ayudarme a vengarme de mis enemigos. Dice que tocó las columnas donde él estaba puesto y se desplomó el techo. En la cabeza había como 3.000 filisteos y se vinieron todo abajo. Dice que mató en muerte más que mató en vida. Él nunca oraba. Y cuando uno no ora, es impulsivo, impetuoso. Uno se pone ciego, no tiene vista espiritual. Sansón nunca le pidió dirección a Dios, nunca le dijo, Señor, dirígeme. Cuando él estaba en tierra filistea caminando, no dijo, Señor, ¿será que esta es la voluntad de Dios para que sea mi esposa? Una filistea. Dios le había dicho, no. ¿Qué dice mi palabra? Pero él no. Se encaprichó. Cometió acciones producto de su impulso. No le importaba si era la voluntad de Dios o no. Simplemente procedía a actuar como se le antojaba. Ojalá no haya ningún Sansón aquí en Cante, ¿no? Ahora nosotros nos evitaríamos tantos dolores de cabeza, tantos sufrimientos, tantas heridas, si tan solamente le pediríamos al Señor que Él nos dirija en oración pidiendo la dirección divina. Sansón solo oró cuando se vio en serios aprietos. Ahí fue cuando oró, cuando se moría de sed y cuando ya no tenía ojos y quería vengarse y sabía que iba a ser un escarnio los filisteos sobre él. ¿Sabe cómo se llama eso? Tiene
un título muy conocido en el mundo espiritual. Se llama Cristianos de Trinchera. ¿Saben lo que es una trinchera? Donde uno está en peligro y se manda abajo. Vamos a suponer que estamos en una batalla y hay una trinchera, entonces uno se manda abajo para cuidarse, y cuando está en la trinchera, ¿qué hace? El que es católico empieza: Dios te salve María, Señor. El que es creyente dice: Señor, ahora te pido, ahora me consagro a ti, ahora te pido, si me libras de esta, te sirvo, ahora sí estoy convencido, estoy convencido. Se consagra, pero librame de esta, Señor, y te sirvo. Para muchos, Dios es el detalle de último momento, como una conveniencia, ¿no? Pero es como que cuando uno es oro cuando el zapato te aprieta, cuando tenés el agua por el cuello. Eso es. Recién lo buscamos a Dios con desesperación cuando parece que ya no hay más solución para el tema. Ahora, cuando todo anda bien, ¿qué hacemos con el tema de la oración? Señor, ¿para qué orar si vos sabés lo que hay en mi corazón antes que te lo pida? Hasta tienen versículo. ¿Cómo voy a pedirte, Señor? ¿Cómo voy a usar semejante arrogancia de pedirte algo cuando voy a saber la palabra antes de mi boca? Sansón recién tomó en serio el tema de Dios, ¿sabe cuándo? En la etapa, en el momento final de su muerte. Después de todo, claro, ya no tenía más nada para hacer. Todo había terminado para él. Había sido capturado por sus enemigos. Le habían sacado los ojos. Y lo obligaron a trillar el trigo como se los obligaba, o era el trabajo de los animales, usualmente en aquel tiempo. Recién allí oró al Señor, porque le dijo, en su interior dijo: no tengo más nada que hacer. Y ahora sí me consagro a Dios. Ahora sí te pido, Dios. Ahora sí estoy en tus manos, Señor. Pero era el momento final de su vida. Pregunto, ¿cómo habría sido su trayectoria si hubiese orado así desde el comienzo de su servicio, de su ministerio? ¿Por qué esperó que todo se viniera abajo para recién acudir a Dios en oración? El resultado de descuidar la oración es llegar a perder todo el potencial que Dios puso en nuestras vidas, como le pasó a Sansón. Perdemos, hermanos, si usted no tiene una vida de oración, pierde credibilidad, pierde la libertad como la perdió Sansón. Terminamos siendo esclavos del sistema del mundo que Dios nos envió a salvar a ese mundo. Como Sansón, verdaderamente va a llegar el tiempo que vamos a cegar lo que hemos sembrado. Tarde o temprano se cumple esa palabra. Ahora, esta historia sería terriblemente trágica si terminara allí, pero la Biblia dice que los filisteos le cortaron la trenza a Sansón, que solamente le servía como señal del pacto. Pero ellos solamente hicieron eso, cortaron esa señal externa que él tenía, de lo que interiormente ya había sucedido. La Biblia dice que Dios se había apartado de él. Y lo más trágico fue no que le cortaron el cabello, sino que Sansón ni siquiera se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Eso fue lo más trágico. En realidad no hicieron nada nuevo con él. Es como cuando disciplinamos a alguien, ¿no? Nosotros como iglesia hay veces que aplicamos una medida disciplinar de cortar a alguien, pero no es que cortamos, no. Hacemos lo que pasó ya en el cielo, en el mundo espiritual. Ya fue cortado en el cielo. Nosotros como iglesia aplicamos ya lo que sucede aquí en esta tierra. Se corta en la tierra lo que ya fue cortado en el cielo. Pero el cabello, dice la Biblia, le comenzó a crecer. Y eso nos indica a nosotros algo.
que en su vida comenzó un proceso de restauración. ¿Cuántos creen en un Dios que restaura? Indudablemente, por lo que leemos, Sansón comenzó a arrepentirse de su estilo de vida, de todas las cosas que hizo, y comenzó a orar, a buscar a Dios. Ahora pedía a Dios que Él sea su fuerza y le diera fuerza para alcanzar su propósito final, que finalmente alcanzó, ¿no? Y Dios le alcanzó fuerza para ese último minuto inspirado de heroísmo, donde él necesitaba esa fuerza sobrenatural. En el momento en que fue llevado al templo de Dagón, que era un dios falso, filisteo, para ser escarnecido y ultrajado junto a su Dios le concedió el mayor gozo de matar en su muerte la mayor cantidad de filisteos posible, como no pudo hacerlo en vida. Este es el Dios que restaura. Mi hermano, tal vez haya arruinado tu vida de una manera que quizás piensas que Dios jamás te va a volver a usar, o que el hecho de que Dios te utilice pareciera un sueño nada más. Pero usted tiene que pensar hoy en Sansón. Dios nunca se rindió con Sansón. Si no se rindió con Sansón, tampoco se va a rendir con tu vida. Él ve tu potencial y se recuerda para qué fuiste creado, para qué naciste. Quiere ayudarte a que encuentres de nuevo el centro de su voluntad. Si te vuelves a Él con todo tu corazón, todas las cosas van a volver a caer en su sitio y tendrás éxito al comenzar a realizar lo que Dios te mandó a hacer. Sansón, si usted lee Hebreos capítulo 11, él entró en la galería de la fe. Es decir que cuando uno quiere contemplar la fe puede ver la vida de Sansón. ¿Cómo puede ser? Porque Dios puede tomar a un fracasado total y convertirlo en un héroe para la gloria de su nombre. Y esta historia nos da esperanza al poder contemplar que Dios no solo utiliza a personas santas, sino que Dios también se toma el trabajo de tomar a personas comunes y corrientes, con muchas debilidades, y las transforma en instrumentos útiles para su propósito. ¿Qué puede hacer uno si es como Sansón en la vida? Precisamente lo que hizo Sansón, entregarle toda su vida por completo al Señor. Y deberías empezar hoy, no en el último minuto de tu vida. Hoy quizás tienes una vida por delante. Permite, mi hermano, mi hermana, que Dios sea tu fuerza.